Bueno, sean muy bienvenidos a este canal, un canal para pensar, un canal para discutir, para reflexionar, que llamamos Por un cambio cultural hacia la libertad. De eso se trata de un camino de libertad que tenemos que desasnar, que tenemos que caminar, siempre vigilantes, siempre en la eterna vigilancia, porque la libertad se defiende y se conquista. Y para ello, frente a los ataques permanentes de colectivos inmorales, tenemos que estar siempre atentos. Así que bienvenido a este nuevo capítulo, que espero sea de su agrado y lo disfruten. Hoy vamos a hablar de una figura que se ha vuelto cada vez más común y más peligrosa. El llamado, el que se autodefine liberal de izquierda. ¿Quiénes son? ¿Qué dicen? ¿Por qué son una amenaza para la verdadera libertad? Te lo explico aquí paso a paso. Estos liberales son progresistas que se disfrazan de libertad, pero es un disfraz, es una puesta en escena. Para empezar, tenemos que definir lo que es el verdadero liberalismo. Y yo por liberalismo entiendo el liberalismo clásico, el auténtico, el de Locke, Smith, Bastiat, Mises, Hayek, que defiende la dignidad del individuo, el individuo como fin en sí mismo, el individuo soberano, que hace hincapié en el interés personal, pero un interés personal que, como esa piedra que tiramos al agua, al océano, al río, que genera ondas, ese interés personal va generando ondas expansivas y va beneficiando y mejorando la vida de todos los demás. Y aquí tenemos la vida de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros amigos, de un trabajador, de un proveedor que nos vendió una máquina, es decir, en todas las áreas económicas, sociales y culturales. De eso se trata, de enfocar la mejora de la sociedad desde la unidad más sagrada, que es el individuo. En defensa, por supuesto, este liberalismo clásico de los derechos naturales, la vida, la libertad y la propiedad privada, el libre mercado, el respeto a los contratos y al proyecto de vida del prójimo, al sagrado principio, axioma de no agresión, es decir, que la agresión solo se ejerce de manera defensiva en respuesta a otra agresión anterior, nunca de manera originaria ni inicial, en la responsabilidad individual, en la confianza del individuo, de que cualquier individuo, no importa la circunstancia en que se encuentre y no importa su bolsillo, tiene todas las herramientas, si el Estado se lo permite, para crecer, para prosperar y para tener una mejor calidad de vida. De él depende, no depende de ningún colectivo. Y relacionado con esto está, por supuesto, la idea de que el Estado sea limitado, que se dedique a los roles esenciales, que no son otros que proteger y defender los derechos naturales. Un Estado juez y gendarme, un Estado que básicamente tenga estos roles que no son otros que la seguridad interna, a través de la policía, la defensa externa en caso de invasión de un Estado extranjero, y la justicia penal, ni siquiera la civil, porque la civil puede ser brindada a través de arbitrajes, que cada vez hoy en día los vemos más seguido, es más común y funciona a la perfección, mucho mejor que la justicia brindada por el Estado. De eso se trata el liberalismo clásico. Esto no es una moda ni un eslogan electoral, claro, el liberalismo clásico, las ideas liberales, han sido censuradas por el poder, por la élite, porque va contra ellos, va contra sus intereses. Entonces, por eso ustedes, mis queridos amigos, nunca han podido escuchar y nunca le han enseñado en la educación pública de qué se trata las ideas liberales, sino que han tenido siempre una enseñanza pro-estatal, una enseñanza socialista, una enseñanza interventora. Y no han podido nunca imaginarse en qué consiste el liberalismo y por qué es necesario que el Estado se abstenga de roles que no tiene que cumplir, ¿verdad? Eso es muy bien explicado por todos los liberales de manera brillante, con conceptos que son, desde el punto de vista de la lógica, irrefutables. Es imposible que un socialista le gane una discusión, un debate a un liberal bien preparado. Es absolutamente imposible. Entonces, el liberalismo es milenario, es el que ha luchado contra las monarquías en la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa, no es de ahora, viene desde antes de la Edad Media, ¿verdad? Pero claro, insisto, a medida que fue avanzando el Estado con los políticos, la burocracia, el liberal cada vez fueron ocultando con mayor profundidad las ideas liberales, porque claro, iban contra su negocio, su kiosco, sus propios intereses. ¿Cómo un político va a fomentar las ideas liberales si implica dejarlo sin trabajo? Si implica cortarle todos los curros y la corrupción que hace
el Estado. Es imposible, ¿verdad? Ahí tienen la lógica por qué nunca ha penetrado, por qué nosotros tenemos una mente socialista y no una mente liberal, porque el liberalismo no se enseña. El liberalismo, en mi caso, yo soy abogado, hice una carrera, estudié en colegios públicos y privados, y yo nunca me impartieron las enseñanzas y la visión, una visión tan diferente de la realidad como los filósofos y autores y políticos liberales. Es un cambio total de mentalidad. Entonces, se trata de una filosofía de vida, porque ni siquiera abarca todos los espectros. Una filosofía de vida coherente, que afirma, esencialmente, que los derechos, los únicos derechos que existen, que son los antropológicos, preceden al Estado, preceden al Parlamento, y lo único que tienen que hacer ellos, cuando son elegidos como representantes, es preservarlos, protegerlos, cuidarlos. De eso se trata. Es entender que el orden social es espontáneo, no puede ser planificado. No existe un grupo de políticos que pueda planificar la economía. Eso es el socialismo planificador, pero no solo de la economía, de la enseñanza, de la educación, cuando quiere planificar a través del adoctrinamiento. Ninguna autoridad tiene legitimidad para decidir cómo debe vivir cada uno, y el Estado hoy en día, a través de sus leyes positivas y regulaciones y prohibiciones, se está metiendo cada vez más en la vida de la gente, en las familias, en sus hogares. Entonces, el liberalismo clásico se trata de la defensa de la dignidad del individuo y a partir de ahí todo lo otro. El individuo, su dignidad, sus derechos naturales y a partir de ahí toda una conjugación para defender la unidad más importante, la célula más importante de una sociedad. Ahora bien, ¿cuál es el origen de estos liberales de izquierda? ¿De dónde salen estas personas que se autodefinen así? Este fenómeno básicamente nace en el siglo XX, especialmente tras la crisis del 29, el crack, y la Segunda Guerra Mundial. El liberalismo clásico, que en aquel entonces venía en declive frente al auge del estatismo, evidentemente, la gente se quería resguardar en el Estado frente a estas catástrofes, y eso debería haber sido todo lo contrario. Pero bueno, el Estado empezó a avanzar a raíz de las penurias ocasionadas por el crack económico y las guerras. Y entonces empieza a ser redefinido de alguna manera por una nueva camada de intelectuales que buscan una tercera vía, digamos, entre el capitalismo liberal, laissez-faire, y el socialismo. Y ahí aparece el keynesianismo, John Maynard Keynes, que propone un mercado intervenido por el Estado. Y más adelante, filósofos como John Rawls aportan la justificación moral, que para ser justos debemos permitir que el Estado redistribuya riqueza y compense las desigualdades, generando otras muchas más, por supuesto, ¿no? Esto entre paréntesis, a pie de página. Pero así empieza esta especie de personas que se decían liberales, pero que empezaban a tener facetas socialistas interventoras. Es un pensamiento, un liberalismo social, llamado social liberalismo o liberalismo igualitario. Un liberalismo que empieza a hablar más de equidad que de libertad, más de redistribución que de respetar la propiedad privada de las personas o su ingreso, el fruto de su trabajo. Empiezan a hablar más de derechos positivos que de derechos individuales. Y así nace la criatura y un híbrido que toma algunas banderas liberales, como los derechos civiles o ciertas libertades personales, pero que se arrodilla frente al Estado para todo lo demás. Un liberalismo sui generis. Con el tiempo, este liberalismo de izquierda se mete en la política, se vuelve dominante en Europa y América del Norte, vemos figuras como Franklin Roosevelt, John Kennedy, Trudeau, Macron o incluso partidos liberales europeos adoptan esta etiqueta, pero están por supuesto muy lejos de ser verdaderos liberales. ¿Y qué hacen? Defienden, ¿cuál es la estrategia? Defienden algunos derechos civiles, pero impulsan estados gigantescos, es decir, más impuestos, más regulaciones, más subsidios, más endeudamiento, más asistencialismo. Y todo, por supuesto, en nombre del bien común, de la solidaridad, de la justicia social, todo entre comillas, ¿verdad? Pero el resultado es el mismo. La libertad real del individuo se reduce. Por eso son falsos liberales, porque sus políticas atacan la libertad, la propiedad. Se destruye el mérito, se premia la dependencia, se debilita el mercado y se refuerzan los privilegios de los burócratas. Este falso liberalismo quiere juntar lo que es imposible, lo que es el agua y el aceite, libertad y planificación central, libertad económica, pero subsidio y aranceles, propiedad privada y redistribución forzosa, autonomía y dependencia estatal. Además, los liberales de izquierda
suelen promover una idea superficial de la libertad, desligada por completo de la responsabilidad, claro está. Siempre se habla de derechos, pero nunca de deberes, nunca de obligaciones, nunca de un individuo que se haga responsable de su propia vida y que mediante un plan de vida tome las mejores decisiones. No, el Estado tiene que estar presente para guiarlo como si fuera un faro. Confunden libertad con capricho, libertad con falta de consecuencias, libertad con que el Estado me resuelva la vida y allí se quedan. Y eso no es libertad, eso es servidumbre voluntaria, eso es dependencia vital, me refiero vital de por vida. Y como decía el gran Frédéric Bastiat, el Estado es la gran ficción mediante lo cual todos intentan vivir a costa de todos los demás. Ese es el sueño del falso liberal. Un Estado que lo dé todo y ciudadanos que no se hagan cargo de nada, típico del socialismo. Esto que le digo parecería estar lejos del liberalismo, pero es así. Ellos promueven estas cosas y se autodefinen de liberales. No hay nada más lejano del verdadero liberalismo que esa fantasía colectivista disfrazada de derechos sociales. Por eso, lo que tenemos que hacer nosotros es estar despiertos, ser inteligente ante estos fraudes, ante estos engaños, ante esta demagogia, ante un político que dice que quiere lo mejor para vos y luego te aumenta los impuestos o no te permite ingresar al sistema imponiéndote todo tipo de regulaciones o imponiéndote una ideología. No quieren lo mejor para vos. No te conocen, no tienen ni idea quién sos. Y sin embargo nosotros seguimos creyendo, como ovejas de corral, que el político nos quiere y que va a ser lo mejor para nosotros. Una ingenuidad, una estupidez total, colosal, atómica, cósmica, creer eso. Realmente, como así cuando creemos que cuando nos sacan la plata para los impuestos, nuestro dinero va a ser destinado a las causas más nobles. No, es mucho mejor que tú destines tu dinero antes que alguien te lo saque y oficie como intermediario para después el repartirlo y quedarse con la mayor parte. Es mucho mejor, la que la gente no ha entendido y es increíble, que tú voluntariamente ayudes directamente a una organización de ayuda mutua que se dedique a ayudar a los más necesitados y más vulnerables. Esa solidaridad no solo es la moral, porque es espontánea y es voluntaria y es libre, sino que es efectiva y eficaz, directa, porque tu plata va a ir derecho a la persona que lo necesita y no va a pasar por el tamiz de la burocracia estatal. Y nosotros no nos hemos podido dar cuenta de eso. Y los falsos liberales promueven esto, falsos liberales disfrazados de liberales, pero son socialistas y algunos hasta comunistas. Por eso es urgente hablar con claridad. No se puede ser liberal y defender el estatismo. Punto. No se puede ser liberal y permitir que el Estado decida por vos, como si fueras un incapaz. Punto. No se puede ser liberal y aceptar dócilmente la servidumbre. Punto. La libertad no se corta en tajos. La libertad no admite medias tintas. La libertad se defiende al 100%. O te defiendes como individuos o pierdes frente al poder y te conviertes, si no te defiendes, en cómplice del poder. El liberalismo de izquierda no es liberalismo, es su caricatura. Nosotros elegimos la libertad verdadera, la que implica responsabilidad, esfuerzo, respeto, tolerancia y coraje para decidir lo que nadie quiere decir. Nosotros defendemos el mérito, defendemos un camino despejado para que el individuo crezca, porque confiamos en él, porque sabemos que puede y no lo tratamos como un incapaz, como sí hace el Estado, que quiere que sea pobre y dependiente para toda la vida. El Estado multiplica pobres, el liberalismo verdadero genera ricos. ¿Y cuál es el liberalismo verdadero? El liberalismo clásico. Ese es el liberalismo que hay que seguir, que hay que levantar la bandera y que va a permitir que toda la sociedad sea más próspera. No lo duden. Gracias por acompañarme hoy. Espero que te haya invitado a la reflexión, que te haya gustado y si te gusta compartirlo. Y si no te gustó, también porque a otro le puede servir. Así que nos reencontramos, si Dios quiere, Dios mediante, en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y viva la libertad, la vida y la propiedad. Es una producción de Neurobytes por Branca DJ.